Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para quienes están en otros usos horarios. Hoy, estimados amigos que nos acompañan, cumplimos 1 año y 3 meses de haber iniciado este programa. Ha sido un trabajo arduo en el que todo el equipo de Red de Comunicación Regional, a través de sus distintas plataformas, Cable Más, Canal 796, nos han acompañado y estimulado. Repito una vez más que este es un programa de carácter cívico, de carácter educativo, es no partidario. No defendemos ninguna posición política por muy importante que sea. Segundo, como ustedes habrán notado, a lo largo de este año y 3 meses, yo intervengo muy poco y menos aún con opiniones. ¿Por qué? En tercer lugar, y no por tercer lugar, tercero en importancia, porque nuestros invitados son los que hacen el programa. Ellos saben más que yo. Por eso los escogemos, para que contribuyan con sus conocimientos y experiencia a la formación cívica y a la educación cívica. En particular en el Perú, aunque esto también es válido para otros estados, no tenemos en la educación secundaria ni educación cívica, ni economía política, ni historia del Perú, ni geografía, ni historia universal, ni ética, ni filosofía. Y eso se ve con mucha claridad en el desastre de las expresiones que emplean todo tipo de mensaje súper instantáneo como el TikTok. Y hemos arribado así a una cultura TikTok en la cual nosotros no queremos impedir, porque además no podríamos, pero por otro lado no queremos trabajar en el código TikTok. Así pues, esta noche hemos escogido un tema que casi como de libre elección para nuestros distinguidos invitados, que son el tema de la relación entre historia y geopolítica e historia. Son absolutamente inseparables. Las más antiguas reflexiones sobre geopolítica que se encuentran en textos asiáticos y no solamente en la cultura occidental griega en la cual se ha formado todo el occidente europeo, en parte Rusia también. Mucha gente no ubica a Rusia en esta línea y en este desarrollo cultural y se olvidan que su crecimiento como Estado y su preparación en el campo científico, químico, literario, musical, es con códigos completamente occidentales. Y su religión es una de las grandes religiones. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que Rusia es el Oriente, ¿no? Entonces es una cuestión entre Oriente y Occidente y la gente anda perdida en eso. Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas. Y queremos que esta reflexión entre geografía e historia y geografía sea no solamente conceptual, sino que de la manera más libre y pertinente y relevante que deseen nuestros invitados, nos ilustren con algunos ejemplos que pueden ser compartidos o no por ellos, pueden conversar. Tenemos 1 hora y 25 minutos para hacerlo. Ahora permítanme presentarles. Por orden alfabético, Aldo Díaz Delgado, ingeniero químico, cultor de la historia, profesor universitario, contribuye no solamente en el aula, sino fuera de ella a importantes innovaciones que están en pleno desarrollo en su alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también en otras universidades, y no en la forma de un capullo académico, o como decían algunos de los antiguos escritores sobre la universidad, en una burbuja, sino en
conexión real con las inversiones, con el consumo, con el empleo, con el desarrollo de las empresas en condiciones de mercado o en condiciones de competencia. Ese es Aldo. Y nos acompaña también Ernesto Morales Erroch, también profesor universitario, sanmarquino, ha dedicado muchos años de su vida a los temas de seguridad y defensa. Y mucha gente, permítanme hacer esta acotación, confunde también los temas de seguridad y defensa con asuntos única y exclusivamente militares, y entonces andan más perdidos, como dicen en Chile, que un chancho en misa. Así como otros piensan que si uno es ingeniero no puede hablar ni de historia ni de geopolítica, también andan perdidos. Son pues nuestros dos invitados que vamos a tener, y ya estoy hablando yo demasiado, me parece, vamos a tener el gusto de compartir con ellos. Como primero hablé con Ernesto, le voy a pedir a él que nos haga su primera presentación. El sistema es 10 minutos cada uno, nos vamos turnando, algunas veces intervengo yo, trato de hacerlo lo menos posible, lo mínimo. Y sugiero que desde el comienzo nos digan sus ideas centrales para poder desarrollarlas posteriormente. Si he sido claro en esta presentación, me parece que sí. Le ofrezco la palabra agradeciéndole su contribución desde ya a Ernesto Morales Erroch. Tiene la palabra, Ernesto. Adelante, por favor. Muchas gracias, don Manuel. La verdad que muy contento de estar con ustedes y en gran deuda por la invitación que ustedes generosamente me ha extendido. Yo lo que le puedo comentar como grandes ideas son las siguientes. Primero que nada, tomar en cuenta que la historia es una ciencia más, ¿no? Hay varias ciencias, una de ellas es la historia, por lo tanto, la idea de tener muy claramente clarificado lo que son teorías, métodos o técnicas para la investigación y para la producción del conocimiento científico son totalmente aplicables tanto en la física, en la biología, en la sociología, como en la historia. Eso primero que nada una idea importante, porque demasiadas personas confunden a la historia con una especie de narración de cuentos. No falta aquel que piense en esa serie que daba antes en la televisión, el narrador de cuentos, ¿no? No falta además aquella persona que piensa que la historia se puede dividir en dos grandes conjuntos como una suerte de historia del Perú e historia universal. La historia es una ciencia, como tal nos permite preguntarnos para conocer los problemas que hemos tenido o que tenemos y cómo poder enfrentarlos o solucionarlos. Definitivamente el método científico. Lo segundo, la conversación entre historia y geopolítica en estos tiempos es algo que se cultiva poco, honestamente. Y se cultiva poco porque a pesar de que nos hemos globalizado, se ha dado un efecto extraño de comprimir a la persona. Entonces nos hemos globalizado en cuanto a sociedades, nos hemos globalizado en cuanto a economías, pero en cuanto a saberes, como que nos hemos comprimido. Y entonces nuestra visión termina siendo, como decían antiguamente, de una forma despectiva que hoy no vale la pena usar, ¿no? Pero sí como que aldeana, ¿no? Hemos vuelto a algo así. Y entonces ocurren eventos como el que estamos observando hoy día, ¿no? de los capítulos de esta novísima guerra mundial, en el cual vemos los efectos que se dan en Medio Oriente entre dos pueblos de ascendencia semita, aunque con religión distinta, palestinos y judíos, y entonces surge una tonelada de preguntas como si fuera algo absolutamente novedoso, como si fuera algo además que no estuviera para nada impactando en las relaciones internacionales o en el día a día de los seres humanos. Entonces la historia nos lleva más bien a pensar en ello, a tener una mirada que no es presentista, a tener una mirada que no se basa solamente en el acontecimiento, a tener una mirada en la cual el acontecimiento es un punto importante, pero un punto al fin y al cabo, dentro de lo que sería una comprensión de una temporalidad mucho mayor. Por ello, primera propuesta de mi parte es pensar en esta palabra llamada coyuntura, no como aquello que va ocurriendo en el día a día, como de repente a veces la prensa nos trata de vender en el lenguaje que ellos usan, ¿no? El presentismo.
La coyuntura más bien formada por un conjunto de años que lo que tiene es abarcar los años que posibilitan darnos una respuesta del presente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy día hay una discusión muy fuerte en nuestro país en cuanto a opciones políticas, que algunos llaman de extremos, otros de trincheras, otros de cancelación, o fuera. Pero los referentes que están en esa discusión no son definitivamente los de hoy día. Si ustedes toman un poco de paciencia y se ponen a pensar, se dan cuenta de que cuando discutimos sobre política en el Perú, estamos discutiendo no solamente de los últimos 2 o 3 gobiernos, estamos discutiendo de aquello que pasó en los años de 1990 en adelante y algunos todavía de 1980 en adelante. Por lo tanto, el presente del Perú no es entonces solamente el año 2023. El presente del Perú, marcado por una coyuntura tal cual, nos habla de aproximadamente 40 años. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. La vida humana, lamentablemente, o para bien, ¿no? Es corta comparado con ello, 40 años. Si ustedes quieren exagerar un poquito más, medio siglo para pensar el presente, es para muchos de los que nos van a escuchar más allá de la vida que han llevado. Y para algunos de los que estamos presentes, de repente casi el total de nuestra vida. Entonces, al ser humano le cuesta muchísimo tener esa comprensión, pensar así en décadas, peor aún en siglos, ¿no? Y de ahí, con esto, vamos entonces a una idea más, ¿no? Estamos hoy día a 9 de octubre. El programa estaba muy enlazado con lo que ocurría el día 8, ¿no? El día 8 de octubre se conmemora en nuestra sociedad peruana un par de hitos muy importantes que tienen que ver con el héroe, con esa persona en la cual hemos focalizado, hecho carne, lo mejor de la sociedad peruana. Me refiero a don Miguel Grau Seminario. Pero dije 2, no uno solo, ¿no? Don Miguel Grau Seminario representa un momento importante, que es el momento en el cual las sociedades de América del Sur, como Perú, como Bolivia, Chile, Perú, entramos en una guerra terrible, ¿no? Que ha marcado fuertemente la comprensión de lo que somos y de lo que deseamos ser hasta el día de hoy y por varias décadas más aún. Y el otro conmemoración tiene que ver con el nacimiento de una armada nacional, con el nacimiento de la Marina de Guerra del Perú, hecho que a veces, por conmemorar lo grandemente significativo que ha sido para nosotros el sacrificio de don Miguel Grau, como que pasa desapercibido lo otro. Y lo otro es tan sustantivo que es una parte esencial de la conformación del Estado peruano republicano, del Perú independiente, de la historia de nosotros como nación, como sociedad. Porque todo lo que ocurrió para bien y para mal antes de nuestra independencia son antecedentes. Antecedentes que van por miles de años, por centenas de años, por décadas de años, a irse fundiendo para formar algo nuevo, llamado, pues, al fin y al cabo, Perú, peruanos, nación peruana. Entonces, cuando uno dice la Marina de Guerra del Perú celebra sus 202 años de existencia, en realidad lo que uno está diciendo es que una institución del Estado peruano, que ha sido creada por la sociedad peruana a su servicio, está cumpliendo 202 años. Que el Estado peruano está cumpliendo más de 200 años. Que la sociedad peruana como tal, muy joven, demasiado joven en la historia universal, cumple recién un par de centenas de años. Entonces, miren ustedes eso. Y saltemos a la penúltima idea, ¿no? El 8 de octubre. Es significativo, es para dar la impresión a veces cuando uno habla con cualquier compatriota de aquellos que han nacido en el Perú recientemente, aquellos que han optado por la patria recientemente, o aquellos que tienen familias que su historia se hunde por siglos en estas tierras, da la impresión que ese 8 de octubre de 1879 fue una suerte de parteaguas, ¿no? Como si hubiera habido una suerte así de primera historia peruana, primera historia de sociedad peruana, que llega hasta ese momento, y que hubiera una especie de gran segundo momento que de ahí nos lleva a hoy día, ¿no? En la cual la psiquis del peruano promedio ha sido construida, yo creo, honestamente, muy erradamente, desde la visión de una sociedad permanentemente amenazada y además permanentemente en crisis o en decadencia.
dejando de lado la serenidad que nos da la ciencia histórica, que nos puede mostrar más bien a una sociedad peruana como cualquier sociedad en el mundo, con sus momentos de altas y de bajas, con sus luces y con sus sombras, ¿no? En los cuales hay tanto éxitos como fracasos compartidos por todos aquellos que integramos la nación que hemos forjado, pues con todo lo que hemos mencionado hace un instante. Entonces, recapitulo, ¿no? Primera idea, recordemos, hemos avanzado en globalización, que es un término anglosajón. A mí me gusta más la idea de historia universal o de mundialización. Pero ese avanzar en globalización, que ha integrado muy fuertemente el comercio internacional, nos ha como que expulsado a vivir en aldeas, ¿no? No es que raro que un niño de 10 años esté jugando en Lima y interactivamente con su par de repente en Moscú jugando, ¿no? O en Washington jugando. Y sin embargo, no conocen en absoluto la realidad ni de su país ni del mundo entero. Entonces, se ha comprimido, ¿no?, la visión de los seres humanos. Primera idea, ¿no? Segunda idea, como se ha mencionado, esto de la coyuntura. El presente de una sociedad formada por una coyuntura que abarca no un año o dos, ni tres, que abarca un conjunto de décadas que explican su presente. En el caso peruano, les estoy proponiendo que ese presente inicia hacia los años 80 y está llegando al día de hoy en una crisis, etapa de transición, como gusten llamarla, ¿no?, que abarca ya prácticamente medio siglo y que explica lo que es nuestro presente. Tercera idea, ese presente, que está conformado por acontecimientos, ¿no?, está dentro de un gran conjunto, que sería la visión de larga duración, la visión estructural, como dicen otros, que se inserta dentro de que es el conocimiento de varios siglos, ¿no? Por ello, la remembranza tanto a la fundación de la Marina de Guerra del Perú como uno de los hitos en la constitución del Estado peruano y de la conformación de la nación peruana, una nación demasiado joven aún, como también el 8 de octubre del 79, que nos lleva a pensar más bien en lo que fue una de las guerras que el Perú libró lamentablemente con sus vecinos, ¿no?, y que trajo consecuencias que gravitan hoy día. Entonces, hablar del presente no es hablar entonces solamente de un gobierno o de una selección de fútbol, ¿no? Hablar del presente nos lleva a eso. Y por lo tanto, entonces, para amarrar con lo que decíamos al principio, que la historia es una ciencia con teoría, métodos y técnicas, como cualquier otra ciencia, pensamos en esta conversación entre lo que es la historia y la geopolítica. Porque la vida humana es tan corta que no nos lleva a darnos cuenta que como sociedad somos algo más trascendente, de una duración mucho mayor a la corta vida humana, y que por lo tanto no tener la comprensión del desarrollo de nuestra historia es no tener la comprensión de nuestra ubicación dentro del marco de las relaciones internacionales y por lo tanto carecer de la comprensión adecuada de lo que es la geopolítica como una ciencia, como un instrumento que nos permite gestionar para mejor el bienestar de la sociedad peruana. Esa sería mi introducción al tema. Me encantó y me ha dejado algunas ideas que más adelante voy a compartir con ustedes, que es una manera de ver esos tres tiempos de la historia, que es el acontecimiento, la coyuntura, que algunos llaman también el enfoque institucional, porque las instituciones no se crean de un día para otro, se pueden, por ejemplo, la Marina de Guerra, algunos mencionan que tiene su origen en la creación de las funciones de guerra y marina durante el virreinato. Sí, efectivamente es así, pero esa no era la Marina de Guerra de Perú, sino una marina que se creaba, que había esa función importante en el Estado español que llamamos propiamente imperio. Y luego la larga duración, ¿no?, lo que tú has señalado muy bien. En este cuadro yo creo que es útil invitar ya a que nos acompañe de la manera más libre, así como ha empezado Ernesto, nuestro estimado invitado, Aldo Díaz. Adelante, Aldo, por favor. ¿Cómo está, doctor? Soy Aldo Delgado Acevedo. Se equivocó. Algo Delgado, yo siempre te ando cambiando el nombre. Un autogol, discúlpame.
No, no, al contrario, no, pues, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gusto tener ahí un ponente muy, muy interesante y muy versátil en todo. Bueno, ustedes saben que la geopolítica y la historia está bien ligada, ¿no? Y desde el inicio de la humanidad. O sea, es una cosa ya bastante conocida, ¿no? Bueno, yo voy a enfocar dos aspectos, ¿no? El aspecto del contexto internacional y el aspecto del contexto internacional y nacional, ¿no? Bueno, nos ha sorprendido pues el tema de Hamas con Israel, que realmente hoy día también entró ya el bombardeo al Líbano. Esto se está comenzando a calentar calentar el ambiente, y eso es una cosa que realmente va a repercutir en muchas economías, ¿no? Mayormente en las europeas, porque dependen bastante de esa zona, ¿no? Entonces, y geopolíticamente el ajedrez comienza a moverse en el contexto internacional, porque Irán está a la expectativa de cualquier eventualidad. Parece que Egipto también ya está comenzando a calentar motores, justamente como está al costado de la frontera de Gaza, así que está en la parte sur, si no me equivoco. Entonces, ahí comienzan los problemas. Y este ajedrez geopolítico mundial comienza a moverse, ¿no? Ya va a haber intervenciones de mayor envergadura y eso repercute también en la economía de la región. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un país bastante interesante en materia prima. No tenemos valor agregado como industrialmente, ¿no? Estamos afectados ahorita por el tema climático, como el tema de la pesca, ¿no? No hay pesca y hace como casi 8 meses, la industria está paralizada, la agroindustria está comenzando a tener problemas, ¿no? El tema también el clima, pero también un tema logístico, ¿no? Los precios no están acorde a la realidad para el exportador. No tenemos mayor repercusión, bueno, excepto la minería, pero la historia se concadena con las guerras. Nosotros en Perú hemos tenido una serie de guerras que no han llegado a ningún fin internamente, ¿no? Ya ustedes deben saber, pues, después de la salida de Bolívar, comienza la guerra civil entre militares que trabajaron conjuntamente y codo a codo con Bolívar. Y resultaron las famosas expediciones que trajeron un sinsabor, ¿no? Comandadas por el general Bulnes, para poder destrozar la famosa Confederación Perú-Boliviana. Pero hay que tener un tema, yo justamente conversando con el doctor Bernales, Simón Bolívar, que tuvo mayor prestancia militar en Perú, tenía los mejores cuadros militares, no vio un futuro geopolítico tan minucioso en Perú. Él tenía ciertos temores. Bueno, yo he leído el otro lado de Bolívar, he estado leyendo eso hace muchos años. Me encanta mucho leer la historia, esa es mi pasión personal, ¿no? Y él ha tenido un tema de desmembrar el Perú en pedacitos. O sea, yo me preguntaba, ¿cuál era el temor? El temor era la geopolítica expansionista de Argentina. Él suponía que el peligro no era Chile para él, no era Chile. Tenía que desmembrar el Perú en la parte sur para formar otro país, para poner como un bloque, como una pared, para que los argentinos no suban. Ese era el gran temor. Y el temor también de los masones. Hay que tener en cuenta que los cuatro líderes militares más importantes de Perú, que llegaron a Perú, fue O'Higgins, Bolívar,
San Martín y La Mar. Ellos fueron los 4 ases de todo. Y los 4 desaparecieron de la escena política. Primero salió San Martín, lo desterraron, no sé de qué forma, desapareció de la escena política. Después O'Higgins también desapareció. Fue un general que estuvo prácticamente en el anonimato después de la salida de San Martín. Bolívar, que tuvo que regresar a Colombia por los problemas que tenía y quería irse a Venezuela para resolver su problema con Páez, que no llegó hasta Santa Marta y ahí falleció. Y el único que quedaba era La Mar. Y La Mar para ciertos sectores económicos externos era una persona que no debería estar ahí. Y él fue desterrado a Costa Rica. O sea, prácticamente los 4 líderes militares más importantes de toda la guerra contra España desaparecieron totalmente. Entonces, hubieron otros intentos de caudillismo que no prosperó porque en la guerra civil, después de la post-Bolívar, había inclusive 3 presidentes en la misma hora y en el mismo lugar, como se dice, en diferentes zonas. Hay que tener en cuenta que Bolivia era un país joven, que tenía mar, que tenía riqueza, ¿no? Tenía mucha riqueza, el salitre, y fue una presa codiciada por los chilenos. Mayormente por los ingleses, porque tenían negocios, ¿no? Ustedes saben que el salitre es una fuente de energía, se produce pues muchos productos, ¿no? Fertilizantes, inclusive explosivos, ¿no? Y en esa época en Europa estaba de moda. Pero la geopolítica está muy ligada a la historia, o sea, se sincroniza mucho. Ustedes saben también, como dice acá Ernesto, el 8 de octubre de 1879 cae Grau. Y Grau fue una figura importante en la guerra con Chile. Hackeaba prácticamente a todos los puertos, era un marino muy hábil y lamentablemente pues la falta de logística hizo que su monitor sea destruido pues por una flota mucho más poderosa, ¿no? Pero eso trae consecuencias también, ¿no? Ustedes saben que viene ya el Tratado de Ancón, la derrota de Cáceres, viene la crisis generalizada económica en Perú posguerra, donde tuvo una participación muy importante el capital inglés, nuevamente para recuperar pues su posición. Y tuvo Cáceres, cuando fue presidente, posteriormente a la guerra, tuvo que firmar un contrato, el contrato Grace, que muchos historiadores los indican pues que ha sido demasiado corrupto ha sido ese contrato, ¿no? Bueno, esa es una posición de cada uno, no se sabe realmente a cierta, y ahí viene todo lo demás, ¿no? Entonces hay que ver cómo se sincroniza la geopolítica nacional con los intereses económicos, con la infraestructura. Hay que tener en cuenta que Perú no tiene mar, 3.000 kilómetros de mar, y no tiene una buena infraestructura portuaria. No tiene. Recién con el tema de Chancay, que realmente me ha sorprendido, hemos conversado en la mañana con el doctor Bernal, una amena charla, muy, muy interesante, y yo le decía, ¿quién ha sido el sabio que ha puesto a Chancay como un foco regional en geopolítica? Porque es un puerto prácticamente chino, de inversión 100% chino.
de la empresa china Costco, una multinacional china que se ha expandido en todo el mundo. Tiene intereses, ustedes saben que tiene un puerto en la zona cerca al Asia. O sea, prácticamente la materia prima de África se va para Asia, son de cruzando, como se dice, el río. Imagínense. Ayer, hace 2 días ha sido que he visto una nota de las redes sociales que el gobierno norteamericano está muy preocupado y ha llamado al embajador de Perú en Estados Unidos para pedir explicaciones del tema de Chancay, del puerto chino. O sea, ellos saben cuáles son las implicancias comerciales, porque hay que tener en cuenta que Chancay es un puerto bastante, bueno, no tan lejano al Callao, son 80 kilómetros de distancia, pero en línea recta prácticamente llega pues rápido a China, ¿no? Y el que está en desventaja acá es Brasil. Y yo también le preguntaba al doctor Bernales el tema de la infraestructura. ¿Cómo puede conectarse Brasil hacia Chancay? Esa es la pregunta, ¿no? Y hay que tener también en cuenta que Chancay es un pueblo chico. O sea, no solamente está conectado por la carretera a la autopista de la Panamericana Norte. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Y cómo me conectaría rápidamente a Lima? ¿Cómo me conectaría? Esa es la pregunta. Entonces, la infraestructura post puerto, cuando esté en operación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la implicancia geopolítica que va a tener Brasil con respecto a ese puerto? La pregunta también, yo me puedo hacer una pregunta. ¿La ingeniería en Perú está preparada para resolver los problemas de infraestructura? Tenemos 3 cordilleras, la occidental, la central y la oriental. ¿Habrá capacidad de ingeniería para poder hacer túneles de gran envergadura, para que pueda pasar ferrocarriles, mayores son ferrocarriles lo que tiene que pasar, para que vaya al otro lado del Atlántico? ¿Habrá esa posibilidad? ¿Estamos preparados para eso? Esa es una gran interrogante. Esa es una cosa que me llama la atención. Por eso yo le decía al doctor Bernales, le decía, ¿quién es el sabio que ha dado la idea que Chancay sea el puerto principal de la región más importante del Pacífico? O sea, Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Ese. ¿Quién? Hay que poner un monumento, ¿ah? Realmente, hay que poner un monumento. Un busto. Porque es una persona que ha pensado de una forma muy inteligente. Entonces, la geopolítica está bien ligada a todo. O sea, es una directriz muy amplia que tiene varios aspectos y que se interrelacionan, ¿no? Y eso es muy importante porque los políticos peruanos no ven eso. Nunca han visto política de Estado en este país. Ustedes deben darse cuenta que las regiones más ricas de Perú, como Loreto, no tienen un desarrollo sostenible. Si ustedes se ponen a pensar, ahora estamos viendo que hay problemas con los ríos que se están disminuyendo su caudal, hay problemas de ese tipo. Entonces, había una persona, un ex gobernador, que le dio una idea, ¿no? Así suelta, dijo, bueno, vamos a hacer una hidroeléctrica cerca de Iquitos. La pregunta es, para hacer una hidroeléctrica, para diseñar y proyectar una hidroeléctrica, tiene que tener abundante agua. Cantidades enormes de agua, o sea, un caudal de alta capacidad. Imagínense que en la zona donde supuestamente iba a ser esa hidroeléctrica, tiene un nivel bajo de caudal, ahorita en ese momento. Casi no hay agua. Una obra faraónica. Iba a solucionar el problema de la energía en Loreto. La pregunta es,
¿Se seguirá pensando en eso? ¿Por qué no hay otros medios alternativos de energía para fomentar el desarrollo de la región Loreto? Hay que tener en cuenta que Loreto tiene una frontera tripartita prácticamente. Está Colombia, Brasil y Perú, los tres, en un solo cono. ¿Por qué no se incentiva otras fuentes alternas de energía? ¿Qué es geopolítica? Porque es del desarrollo de un país. Los políticos no ven eso, ven sus intereses personales, no ven el interés de la colectividad, de la sociedad en sí. La historia está muy ligada. Ustedes deben saber que para que eso pase, hubo una guerra con Colombia, que prácticamente fue una guerra solamente postiza, porque fue una guerra que ya estaba prácticamente ganada ya. Estados Unidos puso el ganador. Perdimos Leticia, pero como dicen, se ganó Tacna. O sea, Leticia fue el canje. O sea, te doy Tacna, pero me das a Leticia. Así fue el negocio. ¿Ganamos? Ninguno de los hemos ganado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, Tacna no está bien desarrollada como ciudad. Ustedes cruzan la frontera con Chile, van a Arica, y es mucho más desarrollada Arica. Si ustedes van a Cabellococha, a la frontera con Loreto, es un pueblo que no está desarrollado. Cruzan el puente, está Leticia. Miren Leticia como es un emporio comercial de alta capacidad, tiene infraestructura, y nosotros no lo tenemos. Entonces los colombianos han tenido mayor capacidad y mayor perspectiva geopolítica para desarrollar sus fronteras, igual que los brasileños, y nosotros no hemos hecho eso. Muy bien, Aldo. Te pediría que hiciéramos una pausa aquí. Has tocado, has ilustrado con bastante detalle 3 temas de la interrelación historia y geopolítica, y obviamente con la variable económica ahí presente. También me da mucha ganas de hacer comentarios sobre estas cuestiones que has plantado, pero me lo voy a guardar para el final, para que tengamos un momento de conversación. Lo estoy anotando mentalmente. Ahora le pediría el turno nuevamente a Ernesto, su segunda intervención. Tenemos un hilo conductor siempre, ¿no? La relación historia-geopolítica. Tú has tocado un factor importante que en la jerga contemporánea le llaman psicosocial. Tú utilizaste otro término relacionado a la personalidad de los peruanos o del peruano, y Aldo ha insistido en los factores de carácter económico y principalmente no económico y tecnológico. Lo que sí podría decir es que no creo que haya una persona natural que haya inventado Chancay. Eso es una persona jurídica de derecho internacional que se llama República Popular China. Adelante, Ernesto. Gracias. Es complicado, ¿no? El peso de nuestro día a día es tan fuerte que a veces no nos permite, ¿no? Observar todo así, como tú bien lo dijiste, Manuel, ¿no? En lo que es la larga duración. Para poder entrar a lo que es geopolítica hermanada muy fuertemente con la historia, no hay otra forma de entender geopolítica. Uno puede, al fin y al cabo, entrar por uno de 2 extremos, ¿no? Tanto por el gran conjunto, ¿no? Desde lo que es lo mundial, lo universal, o como es en los anglosajones, ¿no? Lo global, o entrar desde la parte netamente local, aquello que uno puede observar, tocar dentro de su propia sociedad. Son entradas legítimas ambas, ¿no? Desde lo particular a lo general, desde lo general a lo particular. Ahora, en el caso nuestro, mire, hagamos algunos hitos, ¿no? De 200 años, mire. El Perú es una sociedad compleja como cualquier otra sociedad, pero debido también además a lo que es su realidad geográfica, también ha ido desarrollando respuestas, ¿no? Una de las cosas que siempre llama mucho la atención es que tenemos muy claramente instaurada la idea de la nación peruana. No queda para ningún vecino, ¿no? Raro ni extraño ello, más bien al contrario, ¿no? Nos felicitan, nos alaban, nos envidian esa concepción de nación.
Pero adentro de nosotros, como nos damos cuenta, hay marcadas diferencias en cuanto a lo que pueden ser las agendas de cómo desarrollar el país. Eso se ve desde muy antiguo. El Perú ha tenido tres grandes núcleos, ¿no? Uno al norte, que era como el tándem entre Paita-Trujillo, ¿no? Uno al sur, en el cual uno tenía un tándem que iba desde Arequipa hasta Arica, ¿no? Y uno hacia el centro-sur, con Cusco como gran pívot, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, observa lo que fue el momento de las guerras de la Revolución de Independencia, uno observa a estos tres grandes macroregiones, si quiere llamar de esa forma, que entran rápidamente en tensión con lo que es el contexto internacional y por lo tanto la geopolítica, ¿no? Cuando lo que había acá estaba todavía hegemonizado por el Estado español, entonces desde cada uno de estos centros se hace como una agenda de sobre qué territorio actuar. Entonces uno lo que observa es que hay un fuerte esfuerzo, ¿no?, de las gentes que están hacia el norte del país, en lo que es la zona macro norte, observando, interviniendo en lo que en ese momento sería el sur del Virreinato de la Nueva Granada, prontamente el sur de la República de Colombia, que Gran Colombia no existió, solamente fue Colombia, y luego en lo que ha sido Ecuador, ¿no? Con proyección además hacia la costa colombiana actual y hacia lo que es hoy día Panamá, como había sido más o menos la línea de intereses de la sociedad en el norte. En el caso de las sociedades que tenemos de Cusco a Puno, Ayacucho, la visión era hacia Bolivia, hacia el norte de Argentina. Por eso es que más de una vez, cuando fueron las guerras de la Revolución de Independencia, los realistas, cuando controlaban esas zonas, pudieron encontrar fuerzas que estuvieran dispuestas a actuar en una línea larga hasta el norte de Argentina y, por qué no, amenazando Buenos Aires. Y en el caso del sur, ¿no? Pues hacia lo que es Chile, más un actor incipiente, pero que constantemente iba creciendo, un cuarto actor, que es la zona central en la cual el gran punto es Lima, Lima-Callao. Lima-Callao con su proyección marítima hacia dos espacios, ¿no? Hacia el norte, ¿no?, de Panamá a California, y hacia el sur, hacia Chile. Eso es lo que uno puede observar ahí, tranquilamente. Acabadas las guerras de la Revolución de Independencia, conformado el Estado peruano, lo que tenemos es, como se dan cuenta, cuatro grandes macroregiones, cuatro sociedades en realidad dentro de una, pugnando por liderar el norte del país. Y entonces empieza ese terrible capítulo que mucha gente no entiende cuando no ve esto, cuando no ve esas cuatro regiones con su agenda de intereses y la claridad que tenía cada una de ellas de cómo liderar el desarrollo del Perú. Que la palabra interés ha sido cubierta de un montón de significados negativos, lo cual no está nada bien. Todo ser humano, y cuando juntamos a dos o más tenemos grupos, tiene intereses. Los intereses son naturales al ser humano. No tiene nada de malo tener intereses. Lo malo es cuando ese interés se teje para dañar a otras personas, que es diferente. Después el interés es legítimo, ¿no? Ahora, viene entonces ese largo siglo XIX de guerras civiles con esto. Al fin y al cabo, eran grandes macroregiones disputándose el control de la sociedad peruana, el control del Estado peruano, y teniendo ese control, establecer una agenda de intereses. Pero cada vez que esto ocurría, llamaba la atención también de los vecinos. Es ahí donde la geopolítica juega mucho. Porque si yo soy colombiano, si soy brasileño, si soy argentino, si soy boliviano, o después más tardemente, ¿no?, chileno, ecuatoriano, pues lo que ocurra en este país vecino definitivamente interactúa con los intereses que yo tengo. Y por lo tanto, yo colombiano, yo argentino, yo chileno, yo boliviano, legítimamente veré con entusiasmo o con preocupación las discusiones y los pleitos que tengan los peruanos por darle norte a su país. Y entonces intervendré a favor de unos, en contra de otros, o en contra de todos, o a favor de todos, dependiendo del momento. O sea, con esto lo que les quiero decir es que no hay
una sociedad permanentemente enemiga de otra. No hay una sociedad permanente amiga de otra. Los que tuvimos la dicha de estudiar historia universal en el colegio nos dimos cuenta de eso. Los europeos, algo que han hecho bastante bien a lo largo de su historia, ha sido lamentablemente matarse entre ellos. Pero al mismo tiempo también nos han enseñado que a medida que pasaban los años podían romper alianzas, aliarse con el enemigo, cambiar de rumbo, que es más o menos lo que pasa en toda la vida humana, para bien y para mal. Eso es algo que es importante tomar en cuenta. Entonces, en las guerras civiles peruanas, yo soy de aquellos que optan por no ver a los buenos o a los malos. Yo soy de aquellos que científicamente optan por identificar a los grupos, la conformación de los grupos, para poder tener claridad de qué actor hay y ese actor cómo construye su agenda de intereses en relación directa al objetivo que consideran legítimo. La figura de Bolívar, por ejemplo, que ha mencionado Aldo, es eso, es una persona en la cual uno puede encontrar todo esto y mucho más hecho carne, ¿no? Cuando Bolívar está planteando tener una federación de los Andes, definitivamente está dejando fuera esa federación a los nuevos estados como son, por ejemplo, Chile o lo que en ese momento todavía era una república que juntaba Uruguay, Paraguay, Argentina, porque está pensando en cómo ordenar un espacio político. Eso no lo convierte en héroe ni en villano, ni en amigo ni en enemigo del Perú. Eso solamente lo convierte en la cara visible de un grupo con intereses, por lo tanto, con una agenda y con una visión de desarrollo. Luego que entendemos eso, es totalmente legítimo que cualquiera de nosotros diga, estoy a favor de ello, o mejor aún, no estoy a favor de ello, ¿no? Porque si se hubiera consolidado la agenda de intereses bolivariana, nuestra nación hoy día no existiría. Así de sencillo, ¿no? Pero no es porque él fuera un enemigo del Perú, ojo, nuevamente. Es porque era un tipo que tenía claro su objetivo de crear un sistema político. ¿En qué? En un contexto. Bolívar tenía la idea muy fuerte de que lo que amenazaba la autonomía política de América eran básicamente dos actores, ¿no? Francia y el Reino Unido, Inglaterra. Y veía además con gran preocupación, ¿no?, el cómo había nacido un segundo estado independiente en América, luego de Haití, que es Estados Unidos, que era demasiado grande. Entonces la perspectiva era pues internacionalmente complicada. Cualquier día volverían esas fuerzas, y militar o económica o comercial o culturalmente, pues nos harían dependientes. Y ante eso configura una solución, una opción. Esa opción no fue seguida por nadie, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Bolivia, por nadie. Todos nos dedicamos simplemente a desmontar esa perspectiva con otra idea muy clara, la idea de poder consolidar sociedades nacionales con estados nacionales bastante fuertes, en la idea de tener una suerte de concierto en el cual se reunían pares primus, estados nacionales iguales entre sí. Es una agenda, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué sazona además entonces nuestras violentas relaciones internacionales? La demarcación territorial. Y es algo que hoy día todavía planea. Ahí sí tengo un punto de diferencia con Aldo. O sea, toda sociedad ha tenido sus mapas sin tener claridad en realidad de dónde empezaba, dónde terminaba un metro cuadrado de posesión soberana. Hay mucha discusión y ríos de tinta sobre eso. Hemos peleado entre estados por darnos una frontera porque no había claridad dónde estaba la frontera. Y hoy día tratamos de entender las relaciones internacionales entre los países de América del Sur como si todavía fueran disputas territoriales. Y la disputa territorial es solamente una variable, entre muchas más, de lo que conforma las relaciones internacionales y, por tanto, la comprensión de la geopolítica. El ejemplo que lo pone magníficamente bien Aldo con el puerto de Chancay, ¿no? Tenemos ahí los intereses de un Estado nacional en plena expansión, ¿no?, que es la República Popular China, ¿no? El gran Estado comunista, que ha sido, es y seguirá siendo comunista, no se engañen. Una cosa es que tenga inversión, otra cosa es que renuncie a la ideología, que es muy diferente. Eso podemos discutir después de repente. Y lo cual definitivamente nos lleva una vez más
no hoy día, una vez más, como siempre ha sido en la historia de sociedades humanas, a estar en medio de una disputa de hegemonías internacionales, ¿no? Tenemos el tándem formado por las sociedades anglosajonas, ¿no? El Reino Unido, Estados Unidos, Australia, se está uniendo Nueva Zelanda a ellos, es un tándem, ¿no? Ellos tienen una idea de cómo se debe ordenar el mundo. Y hay otros tándems, ¿no? Está la República Popular China con sus aliados, la Federación Rusa que ha quedado como que descolocada, como que sin aliados, es un actor muy fuerte, ¿no? Y cada uno con sus agendas de intereses. Eso nos lleva a nosotros, una sociedad aún pequeña, a tener que observar ese juego de intereses y entonces optar. ¿Bien? Podemos optar por alinearnos con los intereses de una de las potencias hegemónicas en el entendido válido de que ese alineamiento nos llevaría a un desarrollo o crecimiento para nosotros. Como podemos decidir en el otro extremo, pues apartarnos de esa disputa hegemónica y tratar de formar un camino propio, pero un camino propio con una sociedad tan pequeña y de tan poco peso como la peruana, definitivamente reclama el acercamiento con otras sociedades pequeñas de América del Sur, más pequeña que la nuestra todavía como Chile, más pequeña que la nuestra como Ecuador, más o menos nuestro peso como la colombiana, tratando de repente de hacer un camino propio. Pero ¿qué camino propio puede haber cuando no tenemos claridad en la agenda de intereses entre todos los estados de América del Sur? Entonces, es complejo, es muy complejo. En todo ello hay opciones. Les he puesto los dos extremos, pero hay opciones diversas. Y lo que definitivamente uno nunca debe dejar de hacer es hacer ciencia para tener conocimiento, teniendo conocimiento para poder tomar decisión, y una vez que se toma la decisión, implementar esa decisión. Pero, aunque parezca extraño, el movimiento de la historia universal y de un brazo de ella, la geopolítica, es tan vertiginoso que a veces perdemos la perspectiva de qué hacer en el día a día en relación directa a ello. Por ejemplo, algo que nos falta en el país, algo que nos reclama nuestra sociedad, es la conformación de partidos políticos. ¿Cómo vamos a poder viabilizar los intereses de los diversos grupos humanos que conformamos la nación peruana si no tenemos partidos políticos? Si lo más que tenemos son alguno que otro movimiento incipiente que desaparece en relación directa a lo que dura la vida pública de su líder, o que simplemente se constituye como una suerte de alianzas para mantener un cierto cupo de autoridades. No hay partidos entonces. Entonces, ¿dónde está la discusión? ¿Cómo podemos discutir política de fronteras, como dice Aldo? ¿Cómo podemos discutir nuestra política comercial, o una política de defensa, o una política de seguridad ciudadana, si no tenemos el vehículo per se que reclama la democracia? Los partidos políticos. Desde muy joven, Ernesto, hay 3 o 4 partidos que puedan discutir el norte del país. Ernesto, sí, pero permíteme añadir una cosita ahí. Y es que en una situación parecida están Ecuador y ahora Chile, de una manera muy acelerada, y probablemente Argentina. Y la gente olvida que Brasil es un país dividido en dos, no solamente en términos de votación, sino de composición económica y social del país. Disculpa la interrupción. Entonces, si estas pequeñas naciones, como la peruana, un poquito más grandes, un poquito más con mayor crecimiento, todas están en una circunstancia parecida por ausencia de eso que se llama partido, que no se ha inventado otra cosa todavía y que va más allá del líder, aunque es necesario, va más allá de lo legal, aunque es conveniente, y tiene que ver con ese periodo intermedio entre los acontecimientos y la coyuntura entendida como un proceso de varios años. Entonces aquí hemos entrado, como también en Ecuador, probablemente se acaba el periodo peronista o entre en un declinio el periodo peronista en Argentina, en Chile. Es evidente lo que está pasando, una despartidarización. Entonces, en esos procesos va a ser todavía más difícil seguir encarando estas exigencias que requieren otra estatura y otro talante para las relaciones internacionales. Disculpa la interrupción, continúa por favor. Suscribiendo lo que has dicho, Manuel, la verdad,
me preocupa ello, ¿no? Porque mira, tener un partido político implica tener también una escuela de formación política, ¿no? En la cual las personas que integran el partido empiezan a aprender no solamente la doctrina o la ideología que el partido ha tenido la obligación de construir, sino además también lo que es la agenda de cómo desarrollar los intereses de la nación peruana a través de la hegemonía circunstancial, momentánea, de ese partido. Eso es interesante. Entonces, tener personas que pueden no solamente haberse formado en una universidad, en un instituto, en el colegio, ¿no? Sino tener personas que pueden desarrollar sus capacidades humanas en la escuela partidaria X, Y, Z. En nuestro país, por ejemplo, hemos tenido solamente un par de intentos de tener doctrina propia, ¿no? Uno de ellos fue liderado por lo que fue en su momento la Alianza Popular Revolucionaria Americana, traducida en el Perú como PAP, ¿no? Trataron de hacerlo. El otro fue Acción Popular, trató de hacerlo. Los demás agrupaciones políticas que existieron se plegaron a una de las ideologías dominantes en el mundo. Pero ni unas ni otras lograron terminar cuajando en lo que era el norte del desarrollo y el crecimiento del bienestar de los peruanos, ¿no? En mi caso particular, amante de la libertad, defensor del proyecto de vida de cada ser humano, no he visto, por ejemplo, un proyecto como tal en el país. Entonces carecemos, como hay una doctrina social de la iglesia, por ejemplo, o una doctrina o ideología marxista, por ejemplo, o una doctrina conservadora, carecemos de eso. Y en cada una de ellas empieza luego a haber perspectiva. Usted le ha escuchado el debate que se ha movido en toda América Latina por lo que ocurre en Argentina, como ha mencionado esto Manuel, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los candidatos escasamente más votado que el resto, en realidad es un triple empate hasta el momento, agarra y dice de que él no le va a prohibir a nadie que comercio intercambie con China, pero que él como presidente no va a promover eso. La gente se escandaliza y demás, pero la idea es entender por qué dice eso. Cuando este caballero menciona que no va a promover ello, es porque está convencido de la doctrina que tiene, ¿no? La idea de la defensa de las libertades individuales y el desarrollo de las sociedades humanas a través de este camino. Hay gente que dice, está loco este hombre, ¿no? Curiosamente, el que le sale al frente a tirarlo de loco es un socialista, un comunista, ¿no? Como Mujica, ¿no? Es rarísimo, ¿no? O sea, el hombre dice, oh, le reclama que no sea pragmático, que si no puede hacer esto, ¿a quién le va a vender la soya? Y entonces empieza a haber un pseudo debate en América Latina, bañado de, entre comillas, economicismo, ¿no? Que nos lleva a pensar de que no importa a quién se le compra, a quién se le vende, con tal de que uno gane alguito. Esa lógica es la que nos ha llevado a demasiados países en el enorme tercer mundo, particularmente en América Latina, singularmente en el Perú, a no crecer, a no desarrollarnos. Porque entonces renunciamos a pensar en nuestra agenda de intereses como sociedad, renunciamos a pensar en nuestra agenda de intereses de cómo construir una sociedad peruana, renunciamos a pensar en una proyección de la sociedad peruana y simplemente nos convertimos en mercantilistas, mercachifles de la ganancia al 0,0001%, ¿no? Y eso no. Eso es renunciar a la historia, renunciar a la geopolítica, renunciar a la economía como lo que es, una ciencia social. Hago una pausa mejor, por favor. Bueno, excelente, porque eso me lleva a un punto que Aldo, yo le he leído y le he escuchado algunas presentaciones en Loreto, cuando él dice, lo voy a decir en mis palabras, Aldo, ¿no? Si soy infiel en lo que en tus expresiones me corriges sin ningún problema. Normal. Yo le escuchaba decir a Aldo en Iquitos en 2 reuniones que no se puede tener, en el sentido de lo que tú estabas hablando, no se puede tener una respuesta que sea solamente ideológica. Y si no hay una definición de cuáles son las inversiones que interesan, que responden a un interés colectivo, a un interés departamental, a un interés nacional. Y sobre esto me gustaría, si te parece, Aldo, que profundizaras un poco más, o nos compartieses otro elemento de juicio dentro del discurso mental que tienes sobre la relación entre geopolítica e historia. Adelante, Aldo. Gracias. Bueno, es sorprendente que en el Perú,
todavía existan los caudillos que se camuflan en pseudos partidos políticos para salir a la palestra, ¿no? Como unos grandes visionarios de la solución de la economía y de la sociedad peruana, ¿no? Y dar soluciones totalmente estrambóticas, ¿no? Vemos solamente el caso del alcalde de Lima, ¿no? O sea, no es por atacarlo al alcalde de Lima, pero yo pongo mi opinión personal como vecino, ¿no? Camino por Lima y veo que el eslogan del ingeniero López Alea dice: Lima, potencia mundial. Tanta potencia mundial tenemos en Lima que la capacidad de la iluminación eléctrica de las grandes avenidas principales de Lima es pobre. Si nosotros nos vamos al otro extremo, a la zona de Loreto, la sociedad de Iquitos y de toda la región ha aplaudido con bombos, ha aplaudido casi 100 años el logro de construir que se instale un mall, un centro comercial, para que se nivele supuestamente con Lima. ¿Cuáles son las implicancias de esa inversión? Funestas. ¿Por qué? Porque Iquitos tiene restricciones de energía eléctrica. Porque Iquitos crece y no crece pues en la fuente de energía. Si instalan el mall, prácticamente, ¿qué están haciendo? Están prácticamente partiendo la pequeñita, la torta, la están comenzando a partir en trocitos. Entonces, cuando quiere estar a plenitud, cuando hay un calor bárbaro de 50 grados, le ponen todo el aire acondicionado, entonces se va toda la energía de la ciudad. Ninguno, que si hay uno de Iquitos acá que no niegue eso, realmente. Es una realidad. Entonces, los caudillistas, los pseudos líderes, los pseudos sabios de la realidad peruana y regional, no dan solución a nada. No dan solución y no dan talla. Ese es un problema. Por eso la política, estamos hablando de Perú, la política ha destrozado la sociedad peruana en su desarrollo pleno. Miren, en el mejor momento de la exportación peruana, en la época de Alan García, llegamos a 75.000 millones de dólares. Ahora estamos en 65.000. O sea, hemos retrocedido. La pregunta es, los políticos en toda su plataforma de verborrea que dan por todo el Perú, han hablado de desarrollo estratégico, geopolítico. Han hablado, ¿cómo se construye China? ¿Cómo se construyó Rusia? Ahora es una federación. ¿Cómo se construyó Corea del Sur? ¿Cómo se construyeron? Países que han sido masacrados, los han pulverizado en las guerras. Vietnam que fue invadido por donde metieron Napal. ¿Saben cuánto exporta Vietnam? 300.000 millones de dólares. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el aporte del político peruano a favor del desarrollo nacional? Y los caudillos regionales les han dado canon, han hecho una serie de cosas, pero no se desarrolla nada. Yo voy a Iquitos, está igualito. Ahorita también puedo ir a Iquitos, y lo mismo, la misma calle sin luz, sin nada. ¿Se ha desarrollado Ica? No se desarrolló Ica. Como ciudad, Trujillo igual. Son ciudades restringidas. Miren la política de desarrollo colombiano. Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, son ciudades altamente desarrolladas. No hablemos de Santa Marta, Cartagena, son temas turísticos.
Pero miren cómo el político colombiano desarrolló su política de desarrollo de la sociedad, donde se planteaban las cosas como deben ser, fuera de la guerrilla, fuera del problema subversivo que hubo durante más de 45 años. Que continúa. ¿Dónde están los políticos? Dígame. ¿Dónde están los políticos peruanos? Murió Alan García y no existe el APRA. Murió Belonde y no existe. Entonces, el desarrollo de un país está en función al desarrollo estratégico y fortalecimiento de los partidos políticos serios y que lleven una bandera de desarrollo nacional, de desarrollo de defensa nacional. Nosotros después de Velasco no hemos comprado, bueno, Humala ha hecho una adquisición bastante importante de armamento, pero los otros gobernantes no han hecho nada. ¿Ustedes creen que un avión, un MiG-29 de la época que lo trajo en la guerra de Cenepa, se camina solo? Se vuelve obsolescencia, hay una obsolescencia total. Tecnológicamente hay que hacer una upgrade, hay que cambiar la electrónica, una serie de cosas. Hay que actualizar el avión. Eso tiene un costo. Igual que los submarinos. Necesitamos tener, para que el Perú se desarrolle, tiene dos factores importantes. El desarrollo de los puertos en todo el país, no solamente la costa. Iquitos tiene un puerto entre comillas, pero es un puerto, es como para amarrar con soga, con palos, amarran al barco. No tiene, ni una grúa tiene. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? Vienen los políticos, sí, hablan muchas cosas, pero no es así. El otro factor de desarrollo son los ferrocarriles. Ya está demostrado en el mundo que el ferrocarril es el sistema más económico y más versátil para cualquier tipo de desarrollo como nación, cualquiera. Hay que tener en cuenta que Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una política expansionista de ferrocarril en todo su territorio. Hasta la fecha, después de la guerra, se mantiene ese sistema. Eficiente, moderno. Entonces, ¿de qué hablamos? Nosotros no tenemos un ferrocarril. Hablamos de estos ferrocarriles imaginarios de Tumbes a Tacna. Imaginariamente los políticos hablan, pero es igual. Ahora justamente he estado viendo una presentación que hacen en las redes sociales con respecto a la petroquímica. La petroquímica en Perú debía haberse desarrollado hace 20 años. Pero muchos políticos, muchos ingenieros, entre comillas, que no sé si eran ingenieros, decían, ¿cómo es posible? ¿Para qué va a ser petroquímica? La petroquímica es absurdo, no podemos competir con los colombianos, con los chinos, no, acá no se puede hacer eso. Carísimo. Bueno, se opusieron. Aldo, permíteme una preguntita. En relación a lo que tú acabas de decir de el sistema multimodal de transporte, no usaste la palabra, pero estás hablando de eso, ¿no? Transporte ferrocarril, transporte por mar, transporte por río, transporte aéreo. Pero en una orografía, una topografía como la peruana, ¿cuál es el desarrollo de la ingeniería geofísica en el país, que es un factor clave de conocimiento? Bueno, yo soy catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería y me da mucha pena que la geotecnia, que es el motor fundamental de la infraestructura, no sea desarrollada. No tenemos ingenieros preparados para hacer grandes sistemas de infraestructura. El ingeniero mecánico se pelea con el ingeniero civil porque no sabe quién puede hacer ferrocarriles, o el ingeniero civil o el ingeniero mecánico. No se ponen de acuerdo hasta la fecha. En la Facultad de Ingeniería Mecánica se quiso hacer una maestría en ferrocarriles, pero se fue bloqueado. Que era lo más lógico, porque el ferrocarril es acero. O sea, el ingeniero civil solamente podía hacer trazos nomás de los niveles, los túneles, nada más, lo único sería, nada más. Pero nadie se pone de acuerdo. En otros países
sí desarrolla el sistema, la ingeniería geotécnica, donde se desarrollan grandes obras de túneles, donde no solamente pasa el ferrocarril, pasan grandes, como así como Olmo, que ha habido lo último de envergadura, ¿no? El túnel de Olmo, el trasvase de Olmos, de la cordillera oriental hacia la costa, ¿no? La irrigación Olmo, que es un éxito, porque fue diseñado por el ingeniero Charles Sutton, ¿no? En los años 20, que lo trajo el presidente Leguía, que se plasmó posteriormente después de muchos años. Pero de ahí no hay más, no hay desarrollo. Chavimochi se están peleando por la tercera zona, que no se ponen de acuerdo, y una serie de cosas. Factores políticos de caudillos. Este país está gobernado por caudillos, por enanos mentales. Hay que ser claros, no hay desarrollo. Que haya un político que salte a la luz, que no esté copiándose de libros, ni esté haciendo su literatura, que diga, este es lo que yo quiero para el Perú y estos son los factores importantes que voy a desarrollar. Y ese sería el mejor presidente. Pero lamentablemente no existen, puros caudillos. O sea, el Perú está lleno de caudillos. Después de prácticamente la salida de Bolívar ha sido una maldición en este país. Una maldición. Porque esa maldición ha llevado que Perú sea un país atrasado. Y hay que decirlo como debe ser, atrasado. Velasco lo remató prácticamente, porque cuando Velasco entró con todo, bueno, era un tema geopolítico de Estados Unidos, hay que ser claros, porque se venía pues la ola comunista por el tema de Cuba, y muchos países de la región se contagiaron. Entonces el gobierno norteamericano dijo, no, vamos ya pongan a los militares, ya pongan todo lo que quieran. Hicieron la reforma agraria, se excedieron, como dice acá Ernesto, él es amante de la libertad, yo también soy amante de la libertad, pero tampoco no soy amante pues, de las cosas que no están fuera de foco. Entonces, los militares no han desarrollado el país tampoco, teniendo a la mano. Miren, hay que tener en cuenta que, bueno, no sé hasta la fecha, pero las Fuerzas Armadas han instaurado la ingeniería militar. El general Francisco Moreno ha sido ingeniero civil, ha sido militar. Él ha trazado carreteras en varios sitios de la selva. Es una persona, al margen del tema político, es un militar que ha tenido una partida muy interesante en la ingeniería en Perú. No, o sea, hay que decir como es estas cosas. No hay que atacar al tema, como el tema político coyuntural de él, es un tema de él que en un momento de la historia lo tendrá que juzgar. Pero el tema profesional como militar es un buen militar. Y me lo contó dos personas que lo han conocido cerca. Buen punto, Alto. Permíteme tomar lo que estás diciendo para volver a los tres momentos del enfoque de la historia y de la geopolítica: el acontecimiento, la coyuntura y la larga duración. En el acontecimiento es donde juega el papel muy importante el liderazgo, el líder, varón o mujer. Y hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? La gente piensa que el líder es solo el que habla, el que manda, el que grita. No, hay tipos de liderazgo y eso está perfectamente estudiado. Y para efectos de la formulación de producción de información, por ejemplo, para lo que es inteligencia política o inteligencia militar, la cuestión esencial es saber distinguir y estudiar los distintos tipos de liderazgo. Hay liderazgos instrumentales, hay liderazgos expresivos, hay liderazgos carismáticos, hay liderazgos burocráticos, es decir, distinto tipo de liderazgo. Y en esta conversación nos estamos refiriendo tú a los caudillos y a los dirigentes políticos y militares y económicos también, a los empresarios, en el capítulo que tiene que ver con el rol de las personalidades, de las individualidades, y eso está visto a lo largo de la historia. Nos quedan 10 minutos para terminar y yo les voy a ofrecer unos 4 o 5 minutos a cada uno para que nos hagan su reflexión, su cierre final, y luego me van a permitir que yo haga un comentario breve para no quedarme con él en mente, de 1 minuto nada más. Entonces le ofrezco la palabra a Ernesto para que nos haga su cierre final y luego inmediatamente a Aldo.
Adelante, Ernesto. Las sociedades somos como familias en las cuales hay preocupación porque los más nobles, los más jóvenes que nos van a reemplazar un día puedan ser mejores que nosotros. Y entonces de repente los padres de un niño lo que hacen es simplemente cuando es muy pequeño hacerlo escuchar sin querer queriendo o queriéndolo mejor aún un tipo de música que prepare su oído para que cuando sea más grande, adolescente, sobre todo adulto, pueda tener lo que se llama gusto musical. Algo similar es lo que debemos hacer entonces en el país con la política a través de todo espacio en el país, ¿no? Debemos entonces tener una educación en la cual yo no me voy a tener que decir lo que no, sino lo que sí. Una educación en la cual nuestros jóvenes, por ejemplo, puedan tener tranquilamente su asignatura, ¿no? de economía, su asignatura financiera, su asignatura de geopolítica, su asignatura de historia, su asignatura que les lleve a tener así, interactivamente, sus seminarios de ciencia, no un curso de matemática como tal, un seminario de ciencia en el colegio gradualmente llevado, un seminario de civismo, en el cual a los chicos no les contemos la Constitución, sino que constantemente, semana a semana, tengan ejercicios cotidianos en el colegio de aprendizaje de civismo. Eso hará que a la larga, y así tiene que ser la vida humana, a la larga de 2 o 3 décadas, tengamos una masa crítica de personas que estén con el oído preparado para escuchar a personas que, como Aldo, dicen un político que quiera desarrollo. Y los jóvenes dirán, acá vemos 1000 que queremos desarrollo. Un oído preparado para decirnos que si no tenemos intereses claros y una agenda clara, entonces no podemos dialogar con los vecinos y mucho menos en el contexto internacional. Y nadie entenderá si es bueno o no es bueno tener un puerto o no tener un puerto, si es bueno o no es bueno tener tal tipo de inversión o no en el país. Simplemente pensarán que así es, y eso no está bien. Por lo tanto, generar entonces lo que es un movimiento que se transforme en una organización, que se pueda convertir en un partido político, para tener entonces los políticos que muchos a través de la voz de Aldo reclaman. Los políticos que tengan claramente en su mente, en su verbo, en su acción, la agenda de intereses que la sociedad peruana necesita para su desarrollo. Políticos entonces que ya no será un líder o un caudillo que, como decía Basadre, eso es el cáncer de la República, sino políticos que serán un conjunto de personas cuyo norte será el bienestar de la sociedad peruana, que ganarán su platita justamente en el ejercicio de un cargo y estarán felices con lo que se les paga por el cargo, pero estarán más felices aún porque tendrán la mirada en la trascendencia de nosotros como grupo político. Hemos logrado hacer, por ejemplo, el transporte multimodal en el Perú en 30 años, que nosotros como políticos hemos logrado hacer que nuestro país tenga diversas fuentes de energía, que no dependamos de una, que tengamos energía nuclear, que tengamos energía de hidrocarburos, que tengamos energía eólica, etc. Que nosotros como políticos podamos ver a la gente joven venir por la calle con las banderas que alguna vez levantamos, saludarlos desde un balcón y que ningún joven nos reconozca, porque no seremos el líder autoritario ni el viejo que espera reconocimiento, sino simplemente un ciudadano que logró aportar al bienestar de su sociedad. Y por lo tanto, entonces, tejer un programa de gobierno así, con núcleos desde las regiones, sería un norte más que interesante y nos posicionaría perfectamente en el concierto global de la discusión de los intereses de los estados nacionales. Cierro ahí. Gracias. Gracias Ernesto. Permíteme hacer una pequeña referencia. Francisco Morazán fue un autodidacta, el general Francisco Morazán, que propugnó la integración de los estados o países, como solemos decir, centroamericanos, ¿no? Estuvo en el Perú también y se le ofreció el comando del Ejército del Sur. Él no lo aceptó, regresó a Centroamérica y terminó fusilado en Costa Rica. Pero él dijo una cosa, y le pagó lo que le debía al general Bermúdez, que le había prestado plata, y a otros más. Eso está en los testamentos. Pero él dijo una frase que yo aprendí hace años y que me parece válida. No es el único que la debe haber dicho, pero lo cito a él porque me vino a la mente. Así como hay escuelas para preparar agricultores, así como hay escuelas para preparar músicos,
así como hay escuelas para preparar abogados, así como hay escuelas para preparar sacerdotes, así también deben haber escuelas para preparar militares y políticos. Y hay que insistir que él, en un documento que se llama Manifiesto de David del siglo XIX, señalaba ya la corrupción como el principal problema o la principal amenaza o vulnerabilidad, como quieramos utilizar el término, ahí da desde vulnerabilidad hasta amenaza y problema crítico para el desarrollo de los estados, y que tiene que ver con esto que estamos conversando. Siempre el factor contextual, el acontecimiento, el periodo de la coyuntura, la larga duración. Ahora le ofrezco la palabra para los últimos 5 minutos, 4 minutos que nos quedan a nuestro querido amigo Aldo. Adelante, Aldo. Gracias. Bueno, la reflexión es una de las reflexiones más importantes y uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo de Perú es la educación. Si un político se inmersa, hace una transformación de la educación de la sociedad peruana, realmente sería el político más importante de toda la historia de la República. No tenemos un político de esa talla. La educación es el pilar fundamental de una nación. Muchas naciones han apostado por la educación, como Corea del Sur. Corea del Sur era un país atrasado en la época del 60, adquirió tecnología externamente, a sus estudiantes los mandaba a Estados Unidos a prepararse. ¿Y cómo resultó Corea del Sur? Es un gran fabricante de sistemas electrónicos, de equipos militares, de muchas cosas adicionales. O sea, se desarrolló, ¿por qué? Porque apostó por la educación. Esa nación y los políticos apostaron por la educación. En el Perú no se ve eso, solamente se ven caudillos, solamente se ven caudillos nacionales y regionales que te ofrecen el oro y el moro, y al final, ¿cómo termina? Miren solamente lo que pasó con Vladimir Cerrón. No ha habido. ¿Qué habrá tenido? Es una cosa que él mismo lo tiene que decir, yo no lo puedo decir, es un tema de él. Pero ahí está el ejemplo, ¿no? Hay gente que ha querido decir muchas cosas, ha querido plantear muchas cosas, pero no tiene una salida concreta. Nadie ha hablado del sistema multimodal en Perú, nadie ha hablado del desarrollo de Loreto como una región geoestratégica. En todo aspecto, yo puedo salir de Loreto a exportar productos a Europa. Tengo todo ese río que es un sistema natural para poder revalorizar muchas cosas. Puede haber fuentes de trabajo, puede haber desarrollo, fuentes de energía alternativa que se pueden desarrollar en Perú, se puede instaurar en Perú, fuera de los hidrocarburos, fuera del gas natural y muchas cosas más. Yo creo que esa reflexión es importante y es un llamado de atención a la política en Perú. La política en Perú debe ser seria para que la política de Estado que se desarrollen a futuro sean consistentes y sean reales a favor de la sociedad peruana. Muchas gracias, Muchas gracias, Aldo. Antes de que se vayan, permítanme compartirles algo. Ernesto utilizó una frase muy bonita, Aldo, que tú la debes compartir también, cuando dice la educación, y tomó el tema de la música, ¿no? De abrir el oído, ¿no? De abrir el oído. Fíjense que en un país religioso como el Perú, que es un país religioso, una religiosidad popular diversa, hoy día cada vez más diversa, con una mayoría importante de católicos, tienen un rito fundamental que es el bautismo, ¿verdad? Y cuando se bautiza a alguien, el sacerdote le dice efetá, ábrete. Claro que ahí el sentido es que se abra a Dios, ¿verdad? Pero abrirse a Dios es no tener prejuicio, y es como abrirse a las ideas, a la geopolítica, a la historia, a la economía, a la innovación,
y no seguir en el atraso con el oído y los ojos cerrados. Creo que aparte del tema que hemos aterrizado, que nos ha convocado, hemos aterrizado en la necesidad de que se construyan organizaciones políticas sólidas en el país. Y perdonen lo que les voy a decir, puede sonar un poco yoísta. Acá hemos tenido invitados desde el primer momento a personalidades de Chile, de Centroamérica, de México. Con algunos de ellos he tenido el privilegio de compartir formación política en los partidos a los que pertenecimos en esa época. Con el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, él y yo y otras personas fuimos miembros del directorio del Centro Andino de Estudios y Capacitación de un partido que ya no existe, que es la Democracia Cristiana. Ahí hubo preocupación por hacer doctrina. Y también trabajamos en el Instituto de Estudios Políticos con gente de México, Centroamérica, África. Bueno, es una necesidad, pero no es una garantía, ¿me explico? Ese esfuerzo se hizo, pero aún con ese esfuerzo se fracasó. En las escuelas militares se han desarrollado cosas y sin embargo no acertamos todavía a una mejor interacción y aprovechamiento de las capacidades militares para la definición de políticas públicas y políticas de Estado. Y yo, por ejemplo, quiero invitarlos, y estoy abierto a las sugerencias que ustedes me den, para ver a quienes invitamos para conversar sobre el sistema marino costero peruano, sobre los intereses portuarios y multimodales, porque hasta ahora lo que yo escucho son distinguidas personas que respeto y que escuchamos y que yo estoy escuchando lo que han grabado y difunden, pero que solamente nos dicen propaganda. No hay un análisis político, estratégico, económico que podamos compartir con la ciudadanía. Yo los invito a que me ayuden a encontrar esas personas, y a todos los demás, y a ustedes en primer lugar, les agradezco el acompañamiento de esta noche y el haber compartido sin pelos en la lengua y apretando la tuerca sus conocimientos con quienes nos acompañan ya de hace 1 año y 3 meses. Muchas gracias, un fuerte abrazo. A usted, Manuel, gran abrazo, Aldo. Hagamos cosas juntos. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR